Así como está sentadito, te invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1. Me sigue con su vista. Repito, Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. El 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Señor, en esta mañana te pido que me ayudes una vez más, que me des la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para hablar en esta mañana, que pueda hacerlo con denuedo. Pero sobre todas las cosas pido y ruego que la unción de tu Espíritu fluya de una manera especial, ungiendo los oídos de tu pueblo para escuchar, nuestro espíritu para recibir y mis labios para hablar en esta mañana. Que todos podamos entender el mensaje, la propuesta, el aviso que tú nos haces en esta mañana, la exhortación. En el nombre de Jesús, glorifícate en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, capítulo 8 de los Hechos, escrito por Lucas, quien escribe el Evangelio de Lucas, el primer tratado, y este tratado de Hechos que le escribe a Teófilo. Probablemente se cree un griego interesado, un gentil muy interesado en lo que está sucediendo en la iglesia en Jerusalén, y seguramente conocido por Lucas. Y Lucas se dispone a recaudar, a juntar parte de lo que escribe Lucas, pero sobre todo de su trabajo de ser un compañero de Pablo o del apóstol Pablo. Y él escribe de primera mano, como un testigo ocular de todas las cosas. Y en este capítulo 8 nos encontramos en los albores, en los inicios, prácticamente en el nacimiento de la iglesia. Una iglesia que para entonces no tiene una afiliación, no está afiliado a un partido religioso ni político, que no tiene una denominación, es más, no tiene una estructura de cómo trabajar y cómo hacer las cosas. No tienen un plan organizado y detallado para el crecimiento de la iglesia. Simplemente son un grupo de personas, un grupo como de 120 que ha crecido a 3,120 después del mensaje del apóstol Pablo en el capítulo 2 de su primer sermón. Todavía es poca, pero esas personas están llenas de amor y de pasión, sobre todo los apóstoles, los discípulos, de una pasión de llevar a cabo, de predicar, y están dispuestos a todo. Han estado orando, han estado pidiendo al Señor el cumplimiento de la promesa allá en el aposento alto. ¿Cuál es la promesa? Bueno, capítulo 1, verso 8 de Hechos dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Es una orden que el Señor está dando, enfática, sin dar lugar a un espasmo mental, a una idea de que quizás sea una opción o una sugerencia. El Señor les da una orden de que tendrán que levantarse después de que sean llenos del Espíritu y que tendrán que ser testigos en toda aquella tierra, en toda aquella área. El poder que ellos recibirían sería con un solo propósito: ser testigos, testigos oculares, presenciales, sí, todo eso, pero el propósito, el plan, iba mucho más allá de simplemente decir, yo vi, yo escuché. En el griego, el vocablo, el verbo testigo o atestiguar, viene del martus y tiene 3 significados, pero una de ellas, el que sobresale o el que quiero llevar en esta mañana para que entendamos, es el de mártir. Y mártir es uno que da testimonio mediante su muerte, o de aquellos que dan testimonio de Cristo hasta la muerte. El Señor Jesús le está diciendo, y ustedes van a ser mártires, personas que van a ir hasta la muerte por causa de mi nombre. Ustedes van a proclamar aun cuando los maten y mueran por causa de mi nombre. Para eso están recibiendo el poder. Tristemente, por muchos años se nos dijo que este poder era para hablar en lenguas, o para correr, brincar, o para tener libertad. La libertad en sí la tenemos en Cristo. Cristo vino a darnos la libertad. Vino a publicar libertad a los cautivos y nosotros estábamos cautivos por el pecado. El poder no es para que el cristiano hable en lenguas. Las lenguas son una señal solamente. Amén. Una señal de atracción que llama la atención, pero esas lenguas, ya lo hemos dicho más de una vez, son lenguas humanas que alguien puede entenderlas. Como si Dios me soltara la lengua en esta mañana y yo comenzara a hablar en haitiano, en creol, sin haber estudiado, sin saber nada. Y más allá de decirles, bon day venu, más allá de eso, comenzar a ministrar la palabra. Para eso son las lenguas. No para que usted haga un alboroto y que todo el mundo se quede así como en shock. Tiene que haber un mensaje y tiene que haber un propósito. El poder es para que podamos ser testigos, porque nuestra propia fuerza nos acobardamos, nos llenamos de temor y no podemos ser testigos hasta la muerte de Cristo. Así que hay una orden, hay un mandato para la iglesia naciente, pero también para nosotros hoy en día, amados hermanos. El problema es que la iglesia por algún tiempo se cayó, guardó silencio por razones desconocidas o por lo que usted quiera. Y de alguna manera Dios tenía que movilizar a la iglesia, tenía que impulsarlos y motivarlos. Y yo en esta mañana he titulado este mensaje, no, pues así sí. No, pues así sí. ¿Alguna vez usted ha expresado esto? No, pues sí. ¿Te quedas a trabajar o te corro? No, pues por las buenas, buenas. Por las buenas sí me quedo. Creo que entendemos esta expresión, este tema. No, pues así sí, Señor. El problema es que la iglesia no desobedeció el mandato, sino que obedeció parcialmente. Y como una verdad a medias es una mentira completa, una obediencia a medias es una desobediencia total.
La iglesia se quedó en Jerusalén. El Señor les había dicho que iban a ir a cierto lugar, tiempo, cuándo, dónde y cómo lo tenían que hacer. Pero la iglesia se quedó en Jerusalén. Pedro predica, motivado, influenciado por el Espíritu Santo, 3,000 personas se convierten. En el verso 42 al 49 del capítulo 2, se nos relata que debido a aquello sobrevino temor sobre toda persona y respetaban mucho a la iglesia, porque se hacían maravillas y señales por los apóstoles. Dice estos versículos que estaban juntos y que tenían todas las cosas en común, que no había necesitados entre ellos, pues vendían las propiedades, las traían a los apóstoles y se repartía y se cubrían las necesidades de todo el pueblo, de toda la iglesia. Nos dice también que perseveraban todos los días o cada día de reunión en el templo, que partían el pan en las casas, que comían juntos, que alababan a Dios y que el Señor añadía a la iglesia cada día los que se convertían. Mire lo que está sucediendo en Jerusalén. Parece bueno, es bonito, ¿no? La gente de afuera tiene temor sobre la iglesia, respeta a la iglesia, hay maravillas, señales, no hay necesitados, están en común, adoran a Dios, oran juntos, comparten el pan o partían el pan, la celebración de la cena, comían juntos, alababan al Señor. Una fiesta, hermano, una bendición de Dios en medio de la iglesia. Pero en el capítulo 3 nos narra la curación de un cojo de nacimiento a la puerta del templo de la Hermosa. Debido a eso se hace un alboroto, vienen los alguaciles, vienen los sacerdotes, vienen los fariseos, toman a Pedro y a Juan, los llevan a la cárcel porque han sanado a un enfermo, y Pedro nuevamente dice, después de que hay una curación para un hombre que esté enfermo, ahora nos están condenando a la cárcel. Y aquellos hombres tuvieron temor porque el pueblo tenía a estos hombres como hombres de Dios, como apóstoles, y tuvieron que soltarles, pero los amenazaron que no hablaran más en aquel nombre. Y Pedro le dijo, pues no podemos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se van, siguen caminando y sigue diciendo Dios milagro. Y en el capítulo 4, ya en esa ocasión los ponen presos y los lastiman, los abofetean o qué sé yo, pero también los amenazan y les vuelven a decir que se callen, que ya no hablen más en ese nombre porque están alborotando al pueblo. Y Pedro y Juan salen de aquel lugar. Cuando los dejan salir, hermano, salen gozosos de haber sido tenidos dignos por Dios de padecer por causa del nombre de Jesús. Mire el amor que había en estos hombres. Se sintieron tan felices de haber padecido por causa del nombre de Jesús. Ellos llegan donde está el grupo de hermanos orando y les cuentan lo que ha sucedido, y hacen una oración y le piden al Señor que por favor los ayude a no atemorizarse, porque ellos quieren seguir predicando y lo quieren hacer con denuedo. Denuedo significa libertad de habla, abiertamente, claramente, confiadamente, y hacerlo en público. Dice Pedro, queremos seguirlo haciendo, queremos seguir predicando públicamente. Nosotros tenemos la bendición durante la primavera y el verano y parte del otoño, poder estar afuera por lo menos un domingo al mes, y hacer público el mensaje. Gracias a Dios, volvemos a tener 4 años de gracia. Ya el presidente ha firmado y ha decretado que él quiere que los pastores puedan predicar con libertad en este país. Por otro lado, nos corta muchas alas porque no quiere que tengamos en nuestra congregaciones personas que no tienen un estatus migratorio y que no sé cuántas cosas, pero vamos a orar en nombre del Señor para que todo eso de alguna forma se detenga. Y quiero decirle que esto no va a durar mucho, amén, no va a durar mucho. Así que aguantarnos por ahí calladitos y irnos de bajo perfil, sin hacer mucho ruido, y Dios nos va a seguir guardando. Tengamos confianza en nuestro Dios. Y de alguna cosa, siendo muy
¿cómo se dice? Muy dramático. Extremista, exagerado. Y en inglés, ¿cómo se dice, Beli? Worst case scenario. Ese, el peor de los escenarios. Nos van a mandar a nuestra patria. No cree que lo van a mandar para China ni para Japón, no. Nos van a mandar a nuestra patria. Así es que, welcome to Mexico. Ya está la presidenta, gracias a Dios, con un comité esperándonos a todos. Nos van a dar 2,000 pesos a cada uno para que no lleguemos con las bolsas vacías y nos podamos, hermano, no tenga miedo, Dios está con nosotros. Aquí y allá, Dios es el mismo. Amén. El Señor es el mismo, no cambia. Ahora, en el capítulo 5, ya las cosas se están poniendo serias, la gente está trayendo ayuda, y hay un matrimonio que dicen, oye vieja, vamos a vender un solar, pero nomás le damos un poquito, pero le decimos que vendimos la propiedad. Quisieron aparecer ahí como que también eran donadores, y Pedro le dice a Ananías, así que vendiste la propiedad en tanto. Dijo, sí. ¡Pum! Cayó muerto. En la gracia. En la gracia. Hay gente que dice que en la gracia Dios tiene misericordia y no mata a nadie. Ahí cayó muerto Ananías. De rato entró la señora y Ananías, ¿vendiste en tanto? Sí, cayó muerta también. Porque mintieron al Espíritu Santo. Así que no se atreva a mentirle al Espíritu Santo. Amén. No se atreva en ninguna forma. En el capítulo 6, la iglesia está creciendo en número, hay situaciones, hay problemas, comienzan a presentarse los problemas y algunos empezaron a quejar que a las viudas griegas no les estaban dando también lo mismo que a las judías. Y entonces Pedro dice, bueno, escojan entre vosotros 7 varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de las mesas, de distribuir las finanzas. Y nosotros, dice Pablo, Santiago, Juan y yo, y los apóstoles, nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. Ese es el trabajo de un pastor, la oración y la predicación de la palabra. Para eso había 7 diáconos, y entre estos 7 diáconos encontramos a uno que se llamaba Esteban, el cual leímos al principio, este capítulo 8, que Saulo consentía en su muerte, y que algunos hermanos piadosos recogieron el cuerpo de Esteban y después de llorarle por algunos días, como era costumbre judía, lo sepultaron. Y Esteban fue el primer mártir, fue el primero en declarar con su muerte su fe hasta la muerte. Puesto de rodillas Esteban, abrió sus manos y sus ojos al cielo y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Señor, no les imputes este pecado, y en tus manos encomiendo mi espíritu. A pedrada limpia lo mataron. No sé si me agarran para la segunda pedrada. No sé. Pero para eso Dios había enviado la promesa del Espíritu Santo, para ser un testigo hasta la muerte. El problema es que la iglesia se quedó en Jerusalén. Todo esto de hasta el capítulo 8, hermano, está sucediendo en Jerusalén. La gloria de Dios en cada servicio, en las oraciones, hermano, algo lindo, maravilloso, como lo que está sucediendo con nosotros, que cada miércoles llega más gente a la oración. Quizás no sepan orar, pero llegan a la oración. No hacer un bulto, llegan a orar en sus palabras, en lo poco que pueden, pero llegan a orar como iglesia. Yo sé que cada uno ora en su lugar, en su casa, pero cuando hay una celebración, una reunión de la iglesia, y la iglesia empieza a captar esa idea, a ver esa necesidad de orar juntos, las cosas pueden cambiar o pueden mejorar. Así que, como la iglesia se quedó quieta, dijo Dios, bueno, yo tengo un plan preparado, tengo una forma de cómo hacer para que mis hijos se muevan y lleven este mensaje a todas partes. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Quién es Saulo? Bueno, hay un poquito de información. Saulo nació en Tarso,
una ciudad de la Turquía actual. El nombre de Saulo es un nombre hebreo judío. Él obtuvo su ciudadanía romana al nacer dentro del gobierno del Imperio Romano. Se cree que nació después del año 5 de Cristo. No se sabe nada de su madre, pero se cree que su padre era un judío muy apegado a la ley mosaica. Inclusive le hace mención de una hermana carnal de él en alguna de sus cartas. En su juventud, él estudió la ley judía a los pies de uno de los mejores maestros con los que contaba Israel en aquel tiempo, Gamaliel. Ahí fue instruido, ahí fue preparado en cuanto a la ley. Era miembro del Sanedrín, lo cual era el Consejo Supremo de los judíos. Saulo consideraba a este movimiento naciente como una herejía, como una secta peligrosa, porque enseñaba cosas contrarias a la ley, y él en su celo de judío, de fariseo, comenzó a anidarse un odio y un rencor contra esta secta, así le llamaban. Y él se propuso en su corazón acabar con esta secta. Y ese día que apedrean a Esteban, aunque él no participa aventando piedras, dice que él consentía en su muerte, y los que lo apedreaban se quitaron sus túnicas y las pusieron a los pies de Saulo, porque reconocían a Saulo ya como una persona prominente dentro de la ley. Tú cuídanos y da fe de este acto, porque así dice la ley. Y Saulo consentía en su muerte. En ese momento en adelante, hermanos, se desprende una persecución tan terrible, tan fuerte contra la iglesia. ¿Por qué Dios tiene que actuar de esta manera? ¿Por qué? Si es un Dios de amor. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos un problema con la obediencia, y por naturaleza somos más desobedientes que obedientes. Pero nuestro Dios tiene un problema con la desobediencia, y Él quiere que sus hijos sean obedientes. Y usted entenderá este principio como padre. Desde su niñez usted trata de educar a su hijo de alguna forma, de alguna manera, para que no se le salga del carril, para que crezca derecho. Amén. Todo lo hemos tratado de hacer hasta cierto momento. Y usted busca la forma, la manera. Llegó el momento que le tuvo que dar con la vara para corregirlo, para enderezarlo. Usa los métodos necesarios. Dios, al que ama, castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y esta iglesia naciente era de Él. Ahí estaba su amor, ahí estaba su misericordia, ahí estaba su gracia. Y Él deseaba que esta gracia, amor y misericordia llegara a todas las personas del mundo. Pero la iglesia se quedó en Jerusalén. Entonces Dios levanta a un hombrecito que supuestamente no medía más de 5 pies, no era muy alto, pero con un corazón lleno de celo por la ley judía. Muchas veces las maneras y las formas de Dios no son muy convencionales para nosotros, pero sí son muy efectivas. Dice Dios en Isaías capítulo 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro Dios sabe cómo hacer que su iglesia se mueva, testifique, comparta. Y Dios tenía preparado este instrumento, esta herramienta. Saulo de Tarso, un hombre celoso de la ley, conocedor, irreprensible, sincero, pero no había conocido a Dios todavía. Sabía todo lo de Dios, pero no conocía a Dios. Hoy en día existen muchos Saulos que tienen celo de Dios, que conocen muchas cosas de Dios,
Es más, conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. No conocen al Dios eterno. No conocen al Cristo que vino a salvarnos. Ellos pelean una religión. Ellos pelean un conocimiento meramente humano, pero no han conocido a Dios. Y al no conocer a Dios, están lejos de Dios, distantes de Dios, pero Dios de alguna forma está tratando de acercarlos a Él. Y Dios iba a usar a Saulo no solamente para perseguir a la iglesia, sino que lo iba a convertir en un instrumento poderoso para llevar a cabo el evangelio y predicar las buenas nuevas de salvación. La orden sigue vigente hoy en día: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hoy la iglesia, hoy en día, escúcheme, hoy en día la iglesia está más ocupada en el proselitismo que en el evangelismo. Y hay una gran diferencia entre el proselitismo y el evangelismo. ¿Qué es el proselitismo? En el lenguaje cotidiano se considera proselitismo a una forma de propaganda o de ideologización desleal, más comprometida con engrandecer las filas de sus grupos, de sus seguidores, de su causa, que con el debate en torno a la verdad. El convencimiento legítimo no existe o no está dentro del proselitismo. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. El prosélito se le consideraba a un gentil que abrazaba la ley judía y era bautizado en el bautismo de Juan. Tenía ciertos derechos, pero no todo el derecho de la ley, no todos los beneficios. Inclusive no tenía acceso al templo. Era un prosélito. Pero mire lo que dice el Señor, que los fariseos caminaban millas y millas, kilómetros para ser prosélitos. Y cuando lo lograban convencer, lo hacían 2 veces más, ¿cómo dice? Candidatos al infierno. No se trata de tener la congregación más grande. Se trata de que los hombres y mujeres, jóvenes, niños, conozcan a Cristo y que sean dignos del reino de los cielos. Es increíble, hermanos, el mercado de iglesias en las redes sociales haciendo proselitismo. Toda esta ayuda que dan, muchas veces, no es otra cosa sino proselitismo. Una carnada para atraer a la gente a la iglesia. Y usted los ve, desde el momento que aparecen tomándose las fotografías, y aquí estamos, y es proselitismo. Quieren llenar sus congregaciones de gente. El mensaje de Cristo no es lo céntrico, es lo que ellos buscan, llenar y poder decir: tenemos la iglesia más grande que de Gainesville, con más miembros en Gainesville. Pero dijo el Señor, una vez que lo logras, lo haces 2 veces más hijo del infierno. Salen a evangelizar y lo primero es: te invito a mi iglesia. Hasta cierto punto es correcto. Pero no se trata de invitarlos a mi iglesia, se trata de que conozcan a Cristo como su Salvador. Presentar a Cristo como su Salvador. No, mira que en mi iglesia tenemos ayuda para los matrimonios. Tenemos, ¿cómo se le llama a esas personas? Consejeros, tenemos psicólogos, tenemos hasta psiquiatras.
Ven, tu matrimonio se va a arreglar. Tus finanzas se van a arreglar. Tu familia se va a arreglar. Jesucristo nunca predicó eso. Juan, el Bautista, no predicó eso. Porque Cristo no murió en la cruz para arreglar tu matrimonio. Ni murió para arreglar tus finanzas o para hacerte más rico. Amén. Murió para que fuese salvo de la condenación eterna. Y el mensaje de la iglesia primitiva era: arrepentíos y convertíos y creed al evangelio. No, en mi iglesia sí ayudamos. No, mi iglesia no es como la del pastor Daniel, que ahí no ayudan a nadie. Es más, no dan ni pan ni chocolate en las mañanas. Cuando lo quisimos dar, nadie vino. Se fregaron, no hay más pan ni más café. No, mañaneando, y la hermana que buscaba el pan y hacer el café. No, vamos a la porra todos. El que quiera café, tome en su casa. Y si no comió un café en la casa, ahí llegan por la tienda, ¿verdad? Y se toma su café, gracias a Dios. Pero hoy, a base de chocolatazo y pan, y de arreglar matrimonios. Hermano, de nuestra congregación se han ido 3 matrimonios porque no había consejeros aquí, porque no teníamos la ayuda. Se fueron a iglesias donde sí había ayuda, terminaron divorciados. Están separados hasta el día de hoy. Entonces no se trata de psicología, no se trata de psiquiatría, no se trata de ayuda social, se trata de que conozcas a Cristo. Y una vez que Cristo llega a tu vida, pone orden a tu vida, el reino de Dios se establece en tu corazón. Y las prioridades son diferentes. Comienzas a ver por tu familia, a velar por tu familia, a cuidar tus finanzas. Pero Cristo no murió para eso. No murió para que seas mejor persona. Aquí no hay mejor persona. Nadie hay bueno en la tierra. Ni aún uno solo, dijo el Señor Jesús. Ese es el evangelio. Fue lo que el Señor le mandó a predicar. Hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor de Cristo, que obedece la ley de Cristo, que se somete a la palabra de Dios. Pastores, congregaciones, cantantes, apóstoles, músicos han inundado las redes sociales haciéndose propaganda, limosneando un like. Denme un like, por favor, denme un like. Qué miseria del diablo. Todo el mundo buscando un beneficio propio y buscando crecer. Si van a publicar algo de mí, publiquen algo bueno, por favor. El mejor pastor del mundo, ¿comparado con quién? La mejor pastora del mundo, ¿comparada con quién? ¿Y luego por qué se van de las iglesias si era el mejor pastor del mundo? ¿Por qué? Porque están sirviendo al hombre y no a Dios. Siguiendo al hombre y no a Dios. Amando al hombre y no al Dios. Enamorados del hombre y no de Dios. Mire, yo prefiero que me aborrezca, pero que ame a Dios con todo su corazón. Amén. No, tampoco. Pero es preferible eso, hermano. Amén. Así que en estos tiempos, la iglesia, y hablo de la iglesia en general, y en esa iglesia estamos nosotros incluidos. No hablo como congregación, hablo como iglesia de Cristo. Estamos como en un gran break, como la iglesia primitiva. En nuestro mundo, en nuestras reuniones, nuestras celebraciones, estamos en nosotros mismos. Y Dios no ha cambiado de idea. Dios sigue con planes. Y Dios, yo estoy seguro que Dios tiene preparado o ya está funcionando en algunos lugares
una persecución, escúcheme lo que voy a decir, a favor de la iglesia, no en contra de la iglesia, a favor de la iglesia. Y esa persecución viene por Europa, Asia, África, Oceanía, Australia, Sudamérica, Centroamérica, México. Y aquí en este país está funcionando. Aquí, como calladamente, y como digo, hoy 4 años tendremos, ojalá y que sean los 4 años, ojalá. Y ojalá no me equivoque. Se nos está dando esta libertad de que podamos reunirnos, celebrar y hacer todo lo que haga, lo que una iglesia hace, evangélica, islámica, brujos, diablos, todo el mundo tiene la misma libertad. Pero tanta libertad nos ha llevado a estar demasiado pasivos. Demasiado pasivos. Se nos complica hablar, se nos complica compartir, pero Dios tiene preparada o en acción ya una persecución a favor de la iglesia. No esperemos a que esto nos pegue de lleno a nosotros. Necesitamos hacer nuestro trabajo, porque si no lo hacemos y esa persecución llega, comenzaremos a hacerlo, pero entonces diremos, no, pues así sí. No, pues así sí, Señor. Una obediencia parcial, pero las órdenes del Señor son para obedecerse, son para llevarse a cabo, son para ejecutarlas, son para hacerlas. Y para aquellos que piensan que es que el pastor tiene que hacer cuadrillas y programas para salir a evangelizar. La iglesia primitiva no tenía una. Pero cuando llegó la persecución, y si todos los que iban huyendo, ¿por dónde iban? ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. No, pues así sí, Señor. Cuando el hombre, la mujer, el joven, la señorita obedece, hay regocijo en los padres. Dice, de los 8 que tenía, tengo uno obediente. Ese es mi gozo, es mi alegría. Y la Biblia dice que el hijo obediente es orgullo, es alegría de los padres. Pero el necio es tristeza de los padres. Ese mismo principio es hacia Dios con nosotros. Usted no tiene que esperar que el pastor lo mande. Ya Dios lo mandó. Usted no tiene que esperar que el pastor diga que hay que hacerlo. Ya la Escritura lo dice desde hace 2000 años que hay que hacerlo. Es que el pastor no me ha nombrado oficialmente como un testigo. Yo los nombro a todos en esta mañana oficialmente como testigos de Cristo. No de Jehová, de Cristo. Así que ya tiene oficialmente el título. Y si quiere un papel, un cuadro, me lo dice y se lo hacemos. No se trata de eso. No se trata de eso. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Y ahí dice, id y haced discípulos. Es que usted le comparta a Cristo. Y si la persona se interesa, comience a discipularlo en los principios de la verdad de la palabra de Dios. Y cuando ya esté bien picado, dígale, si quieres vamos a mi iglesia, si quieres te invito a mi iglesia, o hay más iglesia, aquí cerca de tu casa hay una iglesia. Refiéralo a una buena iglesia, a un buen pastor, si conoce alguno. Refiéralo. No aparezca como prioridad usted.
Al último, como un abortivo, dígale: si quieres acompañarnos a mi iglesia, serás bien recibido. Pero primero que conozca a Cristo, que conozca a Cristo, que le entregue su corazón al Señor. Y sabe, no es que usted haga una oración con Él y que Él repita las palabras. Puede ayudarlo, sí. Pero aquí por nadie se ora para salvación. ¿Lo han notado? No hacemos un llamado. Hace tiempo que yo paré eso. Y a mí me habían dicho que si yo terminaba un sermón y no hacía un llamado, era como que había burlado a todos los jugadores de fútbol. Llegué a la portería y tiré la pelota para otro lado. No tienes que meter el gol. Y así lo hacía, y cuando nadie pasaba me frustraba y me enojaba. No, pues están muy bien, ¿verdad? No, pues todos muy cristianitos. Y ya se tenía que levantar el hermano Cándido y el hermano Ramiro y venir a orar al altar. Ay, Señor, alguien. Hasta que me dijo David: no, son los del departamento de consolación. No, hermano, llegué a entender que el llamado a la salvación no lo hago yo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que redarguye la conciencia de pecado, de justicia, y es el que los convence para que se conviertan a Cristo. Y aquí más de una persona, en miércoles ha venido llorando que él quiere entregar su corazón al Señor. Y después, hermano, me quiero bautizar. Hace poquito Eduardo, gracias a Dios que está viniendo, me dijo: yo quiero aceptar a Cristo. Qué bueno, qué bueno. Mientras sea Dios el que lo haga, qué bueno, gloria a Dios. Porque si yo los convenzo, mañana yo también estoy desconvencido. Predique a Cristo, hable de Cristo, anuncie a Cristo, exponga a Cristo, al Cristo que bendice su vida, que le ha dado salvación. A Él expóngalo. Pero para ello necesita estudiar la palabra, para hablarles de Cristo. Cuando hay obediencia, hay bendición. Dios bendice a la gente obediente. Amén. La obediencia de Dios puede atraer bendiciones espirituales y temporales a nuestra vida, como la libertad y el progreso personal, como protección y la vida eterna, fortaleza y conocimiento, preparación para la vida eterna, bendiciones en la vida cotidiana, protección contra los peligros, exaltación, paz y gozo, cuando hay obediencia. Todo esto en su vida, más el crecimiento de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia comenzó a crecer, porque por donde quiera que iban anunciando a Cristo. Y ya no se podían congregar en un templo, así que se congregaban por las casas, en el río. Oiga, en la ribera del río estaba Lidia escuchando a Pablo que disertaba con otras personas, y Lidia le dice: yo quiero a Cristo y quiero que vengan a mi casa. Pedro y Silas en la cárcel comenzaron a orar y comenzaron a cantar a Dios. Y los presos los oían. Y un terremoto vino y la cárcel se sacudió y las cadenas se le cayeron, las puertas se abrieron y el carcelero se quiso matar. Y Pablo le dice: detente, no te hagas daño, aquí estamos todos. Aleluya. Aquel hombre dice: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero lo lleva a la casa, le lava las heridas, y en esa noche lo llevan a bautizar. En la noche. Porque en la mañana los tuvo que llevar a la cárcel de carrerita. Y le mandan decir al carcelero: diles que se vayan, que están libres. Dice Pablo: no, ahora que vengan y nos saquen. Que vengan ellos personalmente. Mire, cuando hay autoridad y bendición de Dios, cuando hay obediencia, usted tiene autoridad, y el temor de la gente de Dios cae sobre ellos. Y nos van a empezar a respetar. Hoy nos irrespetan terriblemente, hermano. Tanto a la iglesia y más peor a los predicadores. Ellos están atrás del dinero, solo quieren dinero, andan buscando el dinero y solo piden dinero. Se burlan de nosotros. Bueno, no de todos, porque algunos sí es la verdad. De algunos dicen la verdad. Pero la gran mayoría, hay muchos hombres, hermano, que están predicando a Cristo por amor a Cristo. Pero los que fueron esparcidos porque iban huyendo, porque Pablo venía con cartas, con autoridad, para llevarlos a la cárcel.
y los arrastraban, dice, los arrastraban. No iban, mire, está usted detenido por esa fe que tiene y lo vamos a llevar a... No, los arrastraban y algunos los mataban. Y Pablo, no contento con la autoridad que tenía en Jerusalén, fue con las autoridades eclesiásticas. Le dice, denme más cartas porque quiero ir al exterior, quiero ir a las otras ciudades. Y Pablo, respirando amenazas, iba camino a Damasco. Pero los que iban siendo esparcidos, los que iban anunciando, ¿qué le costaba haberlo hecho desde el principio? ¿Qué le costaba haberlo hecho de buena manera o de buena gana? Pero así somos por naturaleza. ¿Se acuerdan de cuando te decían, mija, lava los trastes? ¿Cuál era la expresión? Ahorita. ¿Ya los lavaste? Ahorita los lavo. ¿No se van a ir los trastes? Ahorita, hasta que el ahorita se convertía en algo que te hacía la cabeza a ti. Jalón de greñas, de oreja, un galletazo. ¿Y cómo terminaba lavando los trastes? ¿Qué necesidad? Lavando los trastes. No, pues así sí. Por la buena sí. Hermano, la persecución que Pablo hizo no era nada chistoso. Los que fueron esparcidos eran matrimonios, familias enteras, corriendo con sus niños despavoridos, aterrorizados. Detrás de ellos, redadas hechas por los líderes religiosos y por Saulo de Tarso a la cabeza del grupo. Él quería descargar toda su ira y la ley, el peso de la ley mosaica. A más de eso, el odio, el rencor que había en el corazón de ellos, un deseo de encontrarlos para llevarlos presos. Pablo estaba dispuesto hasta escarbar para buscarlos abajo de la tierra, si es que se escondían abajo de las piedras. Y Esteban murió por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Una pregunta retórica que no tiene que responderla, meditarla. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto por Cristo? ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos por Cristo? La iglesia creció mucho, hermano, a causa de la persecución. Y no ha dejado de crecer. Hasta el día de hoy continúa creciendo en medio de tanta persecución, en medio de tanto odio contra la iglesia. Hay un canto que dice, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para argüendear, para chismorrear, para pasarla bien. Solo se detiene para predicar. ¿Está usted predicando? Mano, es que yo no fui a la escuela. Pues yo fui, pero como si no hubiera ido. No se me pegó nada. Y hablo de escuela teológica. Cuando gradué en mi 4º año de formación ministerial, pues siempre hacen la graduación y los premiados, los honores, ¿cómo se llama? Los honores que se le dan a las personas más sobresalientes. Y yo en mi silla, y ahorita me nombran. Y ahorita se acabó el culto y no me nombraron. Viene mi hijo Danielito y me abraza y dice, ¿qué pasó, paps? Este año no te hablaron. Dije, déjalo, no les tomes en cuenta su pecado. En mi 3er año sí salí como los más, hasta yo me salí sorprendido. Creo que echaron un volado porque no había quien darle y salí en suertes. Pero la realidad
si uno, bueno, yo ya estoy tan desilusionado de las escuelas teológicas, hermano. Estoy desilusionado realmente. Porque las escuelas son para enseñar. Son para enseñar. Yo estuve dando clases 2 años en un instituto y era más debate lo que se da entre los alumnos y los maestros. Y a veces uno sin querer se envuelve en el debate y termina no enseñando. Además de eso, son institutos intensivos. 2 días por semana, 2 horas cada día por noche, 4 horas a la semana. Mano, si estando uno 8 horas en la escuela no aprendes, yendo 2 horas. Y luego cuando tu maestro ya no es un maestro, sino uno graduado del mismo instituto. Pero las cuotas sí son fuertes. Yo no sé, creo que ahorita está arribita de $1,500 lo que vas a gastar de primero a tercer año. Y parece que te dicen que ya está todo pagado con 1,500, pero tienes que pagar otra cuota para la graduación y que para comprarte la toga, la torra, esa cosa con el birrete, otros $500, $600 y te gradúas. ¿Qué aprendió, hermano? Nada. Dije, no, a mí me hablaron otra vez para clase y dije, no, señor, muchas gracias, tengo una iglesia, prefiero enseñarle a mi iglesia y estar aquí en la iglesia. Aquí me pagan, allá no me pagan. No, para eso estoy acá, para tratar de enseñarles. Y yo quiero aprender también cada día. Usted no necesita un estudio teológico intensivo o un curso de estar ahí, ¿cómo se dice cuando estás fijo? Internado, 8 horas diarias. Muchas veces lo que producen los institutos bíblicos, hermanos, son bandidos. Porque desde el principio le dice, el fin de semana tiene que salir a ganarse el pan y a ver cómo le hace para agarrar la ofrenda que le den para que coma. Bueno, eso. Y luego nos enseñaron que había que trabajar por fe. En la Biblia no habla nada de trabajar por fe a nadie. Que el obrero es digno de su salario. Pero todo el mundo quiere ser obrero y todo el mundo quiere ser digno, pero no dignifican el salario que les dan. Todavía no es el día del cheque y ya lo están pidiendo. Y hasta corren a las tesoreras porque no se lo dan hasta la fecha que es, porque lo quieren antes. Les forman un complot, les ponen un 4. No sé a mí por qué yo me he escapado, hermanos. Me he escapado. No, bueno, a veces el día 6, el día 7 todavía no me lo entregan. Pero gracias que ya se han puesto pilas. Lo dan 3 días antes, pero no lo gastes hasta el día 5. Ando con el cheque como huevo con gallina, a ver si culecando el huevo, culecando el cheque. Gracias a Dios por ello, hermano. Gracias a Dios. Pero usted puede hablar de Cristo. Usted puede hablar de Cristo. Cuando usted expone a Cristo, Cristo se encarga de lo demás. Él se va a encargar de tratar con la gente. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Despiértate, levántate y predique a Cristo. No esperemos que llegue una persecución. No esperemos que llegue el problema, la necesidad, el hambre, la escasez, la enfermedad.
para predicar a Cristo. Aprovechemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Yo estoy pensando mucho en eso. No que estoy como enfocado y traumado, no, estoy pensando en una realidad. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Mano, disfrúteme. Después va a decir, si no me hubiera dormido en el culto y hubiera escuchado bien al pastor. Yo lo he pensado muchas veces. Si hubiera estado más atento al pastor Miguel, hubiera aprendido mucho más. Si hubiera estado atento al pastor Raimundo Gutiérrez, hubiera aprendido mucho más. Ahora me tengo que aprender pero por voluntad propia, mis amados hermanos. Levántate tú que duermes, tú que piensas que, no, pero ¿para qué le digo? No quiere nada. Tú no sabes si quiere nada o está esperando que le hables. Preséntale a Cristo. Hagámoslo por amor a quien por amor por nosotros murió. Hagámoslo en memoria de todos aquellos que murieron y dieron su vida para que ese evangelio llegara a nuestras vidas. Imagínense que ese evangelio se hubiera detenido en el siglo I. Hoy fuéramos dignos de una condenación. Seríamos candidatos al infierno. Pero hubo personas que amaron a Dios hasta la muerte. Prefirieron morir antes que negar su fe, proclamando a Cristo, al Cristo de la gloria, al Cristo victorioso, al Cristo resucitado, al Cristo ascendido, al Cristo que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Demos gracias y hagámoslo en honor a ellos. Y hagamos que este evangelio siga caminando y siga llegando a más vidas. Que siga llegando a tus familiares, a tu cuñado, a tu cuñada, a tu suegra, a todos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. No sabes si mañana ya no lo verás. No sabes si mañana ya tú no estarás para hablarle a Cristo. Quién sabe, mañana desaparece de la ciudad y vas a decir tú, si le hubiera hablado. Mano Char nos compartía una experiencia vivida propia. De mañana le hablo, pero mañana no sabemos si va a llegar. Hagámoslo hoy, que tenemos vida. Dígale al Señor, dame autoridad, dame fuerza, dame ese coraje, dame ese amor, dame esa pasión y ayúdame a hablar con denuedo, con claridad, hablar sin temor, presentar a Cristo sin miedo, donde tenga que hacerlo, que yo pueda hacerlo, con la ayuda del Señor. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Deseo que el Señor bendiga su vida y que esta palabra usted la atesore, pero realmente la atesore y la pueda llevar a la práctica. Estemos dispuestos de pie.